Unidos, es profesor de Relaciones Internacionales, pero fue invitado a ser observador de las elecciones en Colombia, un país que acaba de tener, la segunda vuelta, y de la Espriella ha logrado un triunfo muy, muy ajustado, como lo que ha ocurrido en el Perú. Antes de seguir con estos datos, lo voy a saludar. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un placer saludarte. Gracias por la invitación. ¿Cómo has visto? ¿Cómo se ha desarrollado la elección en Colombia? ¿Normal, tranquilo? ¿Algún incidente típico en América Latina? ¿Cómo lo has visto? Mira, las elecciones se desarrollaron bajo completa normalidad, salvo algunos incidentes, pero muy menores, ¿no? Pero en general, tanto en el proceso de inscripción de votantes, manejo del proceso electoral en su conjunto, como el manejo de las elecciones, el día de las elecciones, me llamó mucho la atención porque realmente es un sistema muy eficiente. No es que no tenga fallas, pero muy eficiente. Y sobre todo, lo que más me llamó la atención es el conteo, ¿no? Un conteo extraordinariamente rápido, que se demora hora y media, ¿no? Desde que se cierran las mesas a las 4 de la tarde hasta que dan el anuncio del resultado bueno, en este caso fue hora y 20 minutos más tarde. O sea que creo que ese es un sistema interesante, tiene fallas, yo haría algunos ajustes, pero en general un sistema que genera confianza en un país donde hay mucha desconfianza institucional sobre todo. Uh-huh. Ahora bien, ¿cuál será la diferencia cualitativa, no? Porque uno ve Bogotá, estuve hace poco por ahí, un ratito, uno ve Bogotá y no ve grandes diferencias, es un país absolutamente capitalista. No sé cómo es internamente ese manejo, pero no sé si Petro cambió la esencia filosófica del país al ser un personaje de izquierda, como lo haría Castro, por ejemplo, no lo creo, o una cuestión más moderada. ¿Cómo se desarrolló con Colombia? ¿Qué sabes de esa situación y qué podría cambiar? Sí. Mira, Mario, he tenido la fortuna de tener algo de cercanía con Colombia a lo largo de mi carrera académica. Y creo que la llegada de Petro en gran medida, o sea, más allá de los símbolos, ¿no? Un hombre de izquierda, un hombre militante de un partido que fue un partido guerrillero, y luego el M-19, ¿no? Para ser más exactos, que tiene una larga historia, no muy agradable, pero que desde los años, yo diría principios de los 90, que el M-19 se convierte en una fuerza que acepta la democracia liberal y ha tenido varias personas que han sido ministros, Navarro Wolf, por ejemplo, y por supuesto Petro, que inclusive fue alcalde de Bogotá en su momento. No son individuos de esa izquierda no militante, guerrillera de los años 70, 60. Esta es gente en gran medida que cree en el mercado y que, por supuesto, creen en la reforma social. Esa fue la esencia del gobierno de Petro. No cambió, por ejemplo, no intentó cambiar una de las medidas más importantes que ha tenido Colombia, que es una relación de libre mercado con Estados Unidos. El mercado colombiano está muy amarrado al mercado norteamericano y eso no lo cambió Petro. Pero sí intentó hacer unas reformas, sobre todo, por ejemplo, al sistema de salud, que tuvo muchas consecuencias, particularmente con la clase media, que sintió que sus beneficios sociales estaban siendo afectados. Pero en general, el hecho de que terminó la elección con Petro, con el Cepeda, el candidato de Petro, con casi el 50% del voto, demuestra no el fracaso, digamos, de ese gobierno, sino más bien que hay la mitad del país que aún se identifica con ese tipo de izquierda en Colombia. Ahora bien, el tema es la regionalización, la región.
Ya tenemos en la Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, lo que acaba de tener. Brasil estaremos esperando un poquito más para que lo que pueda pasar. Lula goza de gran prestigio todavía, aunque el hijo de Bolsonaro está ahí pisando fuerte, pero la región, en este péndulo político que estamos viviendo los latinoamericanos, ¿por qué cambiamos tanto con tanto entusiasmo? ¿Qué enseñanzas nos deja ese grupo de Sao Paulo, por ejemplo, que se encaramó en el poder con Evo Morales, con todos los que tú conoces? Sí, y yo agregaría a esa lista a Santiago Peña de Paraguay, Abinader de República Dominicana, Laura Fernández de Costa Rica, Asfura de Honduras y por supuesto Bukele. O sea que ha habido un cambio radical hacia, digamos, la derecha en América Latina. ¿Qué explica esto? Yo creo en gran medida algo que vienen diciendo muchos analistas, ¿no? No es que hayan una preferencia masiva por opciones de derecha, sino yo creo que es el fracaso de gobiernos, el fracaso de gobiernos tanto de derecha como de izquierda. Veamos el caso, por ejemplo, de la Argentina, donde Macri se presenta como una opción al peronismo, gobierna y fracasa, y vuelve el peronismo, fracasa el peronismo y vuelve la derecha, ahora en el caso de Milei. Y yo creo que en varios países de la región tenemos esta lamentable característica, que los gobiernos, independientemente del color político, no están pudiendo resolver los problemas básicos de nuestra región, que tienen que ver sobre todo con la dimensión económica, pero ahora cada vez más con el tema de inseguridad. Y tercero, yo diría que lo que también amarra y se vincula a esta crisis de confianza que tiene toda la región, incluyendo Estados Unidos, en sus líderes y en sus instituciones, es el tema de la corrupción, ¿no? Una profunda corrupción ligada a diferentes dimensiones, el narcotráfico o simplemente el viejo prebendalismo, ¿no? al que estamos acostumbrados. Bien, Eduardo, debo ir a un pequeño corte, por favor, un minutito nada más, luego los mensajes. Me gustaría ver qué incidencia puede tener sobre América Latina todo este viraje. En Bolivia, sobre todo, que acabamos de salir, bueno, estamos tratando de salir de 53 días de bloqueo en la ciudad de La Paz. Luego los mensajes, te lo pregunto, por favor. Claro que sí. El café de la mañana. El café de la mañana. Inspirados en nuestra gente, con la calidad de siempre. Altiplano, Valle y Oriente. La Cascada está presente. La Cascada, orgullosamente boliviana. 9 de la mañana, 20 minutos, dialogando con Eduardo Gamarra, boliviano, profesor de Relaciones Internacionales en Estados Unidos, vedor en las elecciones de Colombia que acaban de terminar. Eduardo, se ha conformado un grupo de presidentes de América Latina apoyados por Trump para velar por la democracia en todos los países. Bolivia acaba de terminar, ojalá que sí, un momento muy, muy dramático con 50 y pico días de bloqueo en la ciudad de La Paz. ¿Tú crees que funcione esta presión internacional o es retórica como decir sí, apoyamos a Bolivia y ahí se acabó? ¿Cómo lo ves tú internacionalmente? Mira, Mario, hasta hace poco, ¿no? Y particularmente antes de Trump, el intervencionismo norteamericano muchas veces era camuflado. Los mismos gobiernos de Estados Unidos intentaban de ocultar cualquier intervencionismo que tuviesen, o lo hacían mediante tratados, lo hacían mediante pues una relación mucho más, digamos, democrática inclusive con nuestros países, ¿no? Particularmente después del año 80. Pero ahora ha cambiado eso bajo Trump. Hoy no hay ningún tapujo para ocultar una relación en la que Estados Unidos ha decidido no solo que América Latina es parte de su esfera de influencia, pero que también que América Latina es una amenaza
a su seguridad nacional y que lo que guía las relaciones, digamos, el interés estratégico de los Estados Unidos es básicamente protegerse de amenazas, y las amenazas están siendo consideradas, pues sobre todo el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces, ha habido ya varias instancias en las que Estados Unidos está actuando sobre esta nueva política. Venezuela es el caso más extremo, los bombardeos en el Caribe otro, los bombardeos en el Pacífico inclusive, el asesinato o la muerte de un líder en México, otra forma de actuar norteamericano. Y estamos viendo quizás de manera mucho más directa lo que está sucediendo en el Ecuador, donde el Comando Sur, en alianza con las Fuerzas Armadas del Ecuador, está actuando de manera directa, ¿no?, en contra de diferentes organizaciones del crimen organizado. Entonces, ya no es una abstracción, ya no es simplemente una acusación. Ahora vemos de manera muy clara cómo está actuando Estados Unidos. Y todo esto tiene un nombre, tiene el nombre de el escudo de las Américas, del cual Bolivia es parte, ¿no? Entonces, creo que hay que ver lo que está sucediendo en la región dentro de este marco. Ahora, Escudo de las Américas es un nombre rimbombante. Yo tengo la impresión que sí. ¿Qué pasaría si hubiese un golpe de Estado en la Argentina, por ejemplo, en Chile, o aquí en Bolivia, una cosa que estuvimos a punto de? ¿Qué haría el Escudo de las Américas? ¿Qué? ¿Mandar tropas? ¿Romper relaciones? No sé cómo funciona el escudo. Mira, Mario, quizás desde el punto de vista de la institucionalidad que se había intentado construir en la región, lo más notable, por ejemplo, era lo que se había construido dentro de la OEA, ¿no?, que era la cláusula democrática, dentro de la cual, ¿no?, los países democráticos de la región, en caso de una violación a la constitución de un país, podía actuar, ¿no? El problema es que la cláusula nunca fue aplicada, y la OEA se ha convertido, pues, desafortunadamente, en una institución muy débil. Entonces, es en ese contexto, por ejemplo, ¿no? La OEA no actuó en Venezuela, la OEA no actuó en otros lugares donde la democracia estuvo amenazada. Y yo creo que Estados Unidos, que no cree en la multilateralidad, que no cree sobre todo en instituciones como la OEA, de hecho, Estados Unidos está amenazando a la OEA con recortarle todo su financiamiento. Entonces, en ese contexto es que Estados Unidos está llenando ese vacío, y la amenaza, por lo menos, de actuar está ahí, ¿no? No sé si en los casos que tú mencionas se produciría tal situación, pero sí en países como Ecuador, ¿no?, en Venezuela, ya lo estamos viendo de una manera muy concreta. Ahora, otro elemento que tiene que ver con el funcionamiento del mundo son las famosas comisiones de derechos humanos. He visto que han llegado comisiones de derechos humanos acá, cualquier cosa, eran periodistas, activistas argentinos que vinieron a hacer cualquier cosa acá, pero los informes que han salido de acá de los organismos de derechos humanos hablan de 20 muertos, sí, son 20 muertos, o por lo menos 14, porque 6 está todavía en una investigación de una avioneta que se cayó, son 14 muertos, pero este organismo de Naciones Unidas de Derechos Humanos no dice que esos muertos fueron causados por los bloqueos. Dice 14 muertos y casi uno podría atribuírselos al gobierno. ¿Es que derechos humanos está manejado por grupos de izquierda? Bueno, Mario, creo que tú y yo estamos de acuerdo en que la definición de derechos humanos es una, y no debería ser simplemente la versión de un grupo, sea de derecha o sea de izquierda. Lo triste es que en contextos como en el que vive Bolivia en particular, digamos que movimientos muy vinculados a Evo Morales, que ha tenido quizás la
fortaleza de Evo Morales ha sido esta red internacional que construyó durante sus 20 años en el poder. Entonces tiene vinculaciones muy estrechas con grupos en la Argentina, con grupos en Brasil, con grupos en todo el mundo y grupos europeos inclusive. Y eso hace entonces que la definición de derechos humanos que esos grupos tienen simplemente pues es una definición ideológica solamente, por ejemplo, el ejercicio, el derecho que tiene un Estado, ¿no? El Estado es el único que tiene el monopolio sobre el ejercicio legítimo de la fuerza. Pero eso no está considerado dentro de esta definición que tienen estos grupos de izquierda. Y como tú bien dices, ¿no? Los muertos en Bolivia fueron causados precisamente por los que estaban bloqueando las carreteras, no por el Estado. Más bien, si el Estado hubiera podido actuar y lograr que el Estado de Derecho fuera vigente, quizás esos muertos no hubieran ocurrido. Entonces, por eso es que yo creo que coincido contigo que ha habido una gran tendencia hacia la politización de los derechos humanos. Y eso debería preocuparnos a todos porque mina, ¿no?, los esfuerzos reales para lograr que los derechos humanos se respeten en toda la región. Bien, Eduardo, no sabes cómo te agradezco, como siempre, tu participación allá. Vamos a estar atentos a los resultados de Colombia, indudablemente, pero cómo se ha volteado la tortilla. Gracias, Eduardo, un abrazo muy grande. Gracias, Mario. Chao. 9 de la mañana con 28 minutos.